Muy buenos días, sean todas bienvenidas a este su espacio Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Les saluda Yamel de Jaramillo, contenta de continuar aquí una semana más con ustedes. Este es otro viernes, un viernes de Arraigadas, de poder verlas, compartir con ustedes y continuar con nuestra conversación. Arraigadas es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones, así que si no nos conocías y nos estás viendo por primera vez, te invitamos a que puedas visitar nuestra página www.avivanuestroscorazones.com para que puedas conocer más sobre nuestro ministerio. Y ya estamos de vuelta con nuestra serie de la verdadera fortaleza. La semana pasada, como les comentábamos, tuvimos un break porque estábamos en nuestro retiro anual de ministerio, pero ya estamos aquí. Y la semana pasada escuchamos una enseñanza de la autora del libro, Mary Kassian, quien nos dio un vistazo general de los 7 hábitos que debemos tener cuidado de no tener o no desarrollar. Y como a modo de introducción, tiene que ver con los hábitos que sí debemos nosotras desarrollar para poder tener la verdadera fortaleza. Hoy, continuando con los hábitos, yo creo que vamos a estar viendo un hábito que es muy denso, es un tema muy profundo, así que esperamos que podamos cubrir la mayor parte posible en este tiempo de hoy. Y yo creo que también este es un tema que nos trae confusión a nosotras como las mujeres. Otras veces nos puede llevar a tomar decisiones erróneas. Así que vamos a estar hablando en esta ocasión de cómo controlar las emociones. Y eso es una tarea titánica para alguna de nosotras. No sé ustedes, pero para mí a veces es una tarea titánica poder controlar y dominar mis emociones. Y para eso, para hablar de este tema, me acompaña el día de hoy mi amiga Sara Jerez. Sara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias por Bien. tenerme aquí. No, gracias por tenerte aquí con nosotros una vez más en Arraigadas. Aquí estoy en medio de un poco de caos, Así, lo sé. pero bien, gracias a Dios. Bueno, yo creo que es un buen escenario para el tema de que vamos a hablar hoy, porque en medio de mudanza y de remodelación dentro de la mudanza, yo creo que va a ser bueno. Escuela en eh, casa, todo junto ahí. no, todo, o sea, tú tienes todo ahí, todas las aristas que pueden haber de las emociones. Y bueno, Sara, vamos a iniciar, y yo creo, Sara, que todas nosotras sabemos que lamentablemente, y tengo que decir lamentable, cuando se combinan las palabras emociones con mujeres, siempre, casi siempre, tristemente, la gente asume que eso es algo fuera de control. O sea, eso es fuera de control, o pensar en eso es como pensar en una montaña rusa, o peor aún, es como algo que conduce a un caos cuando piensan en mujeres y piensan en emociones. Y como todos saben, estamos hablando de las mujeres débiles de Éfeso. Y esta es una parte también que está incluida en lo que Pablo habla y es otra de sus características. Era cómo estas emociones o estas pasiones de estas mujeres estaban fuera de sitio. O sea, de hecho, Pablo se refiere un tema, o sea, el término es más profundo, el que me acabo de mencionar, que es pasiones. O sea, Pablo habla que eran antojos, pasiones, era como algo más fuerte que ellas. Entonces, quiero que empecemos ahora a ver si hay alguna diferencia entre pasión y emoción. Bueno, creo que como hemos hablado en otras ocasiones también, eh, las emociones son simplemente parte de nuestra humanidad, como Ujú. Dios nos ha creado, alma, mente, corazón, eh, razón, voluntad, emoción, y nos ha creado a su imagen. Amén. Que las emociones no son malas. Esa es la mentira, mentira número uno de hoy. Sí. Eh, que las emociones no son malas, vienen del Señor, Él nos ha creado con emociones, Dios muestra emoción y nosotros fuimos creadas a su imagen. Amén. Ahora, pasiones, yo diría que es algo más profundo y yo diría que las emociones
son dirigidas o nos muestran cuáles son las pasiones al fondo. Igual las pasiones no son negativas necesariamente. Exactamente. Mary lo menciona en el libro, que la palabra en griego para pasión no tiene una connotación negativa, puede Exacto. ser negativa. Y hay pasiones, conocemos, buenas y malas. Y aún hay pasiones buenas que pueden llevarnos a pecar si los ponemos en un lugar indebido. Así es. O si se convierten como en algo obsesivo para nosotras, o si hacemos cosas pecaminosas para alcanzar. Pero yo diría que al final eso sería la diferencia quizás entre emoción, pasión. Quizás ayúdame ahí también, cómo tú lo ves. No, yo, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso y me encanta que tú mencionaras lo que significa realmente la palabra. O sea, como tú dices, hay cosas que puede ser positivo como puede ser negativo. Y claro, como todo lo que nosotros los seres humanos, o sea, podemos volver incluso algo bueno en algo malo. Entonces, evidentemente, cuando yo pienso en la palabra, por ejemplo, pasión, sí, es como más fuerte, o sea, es como algo que, como tú decías, es que yo siento que si no lo tengo, entonces, o sea, pienso que eso es lo que Pablo le decía a estas mujeres, que era como que no puedo vivir si no tengo eso. O sea, es algo que te mueve. Por eso a veces vemos y decimos, es que una persona que es apasionada por el evangelio. Sí, pero ¿cuáles son las características quizás de una persona apasionada por el evangelio? Bueno, vive por eso, le vive compartiendo el evangelio. Yo creo que cuando nosotros nos convertimos, todos teníamos en ese primer amor, como se llama, todos estábamos apasionados por el evangelio y queríamos compartirle a todo el mundo el evangelio. Entonces yo pienso que va algo como más fuerte y como tú dices, va muy relacionado con la emoción. O sea, yo diría que es lo que impulsa o quizás la emoción representa el lugar que tiene esa pasión. Exacto. Entonces, como tú decías, o sea, por ejemplo, yo para compartir un ejemplo personal muy reciente, gracias a Dios, a través de los años, he podido como estar más al tanto de mis emociones, de esas olas y no dejarme como llevar, como quizás anteriormente, que como que venía y yo decía, ¿de dónde vino esto? ¿De dónde salió? Exacto, pero hoy en día siento que el Señor me ha ayudado como a reconocer cuando algo viene por ahí y estar más al tanto y quizás por justamente alguna de las como las estrategias que Mary comparte y que hablaremos ahorita me han ayudado, pero justamente nosotros en todo esto de esta mudanza estábamos buscando una casa y mucho esfuerzo fue en ver esta casa, luego otra casa, todo el proceso, y ya cuando lo escogimos, todo ese proceso también fue complicado, y un para adelante y para atrás, y mucho papeleo, y ya finalmente el mudarnos en sí, todo ese proceso, y con claro. los niños. Bueno, al mudarnos aquí, fue como una ola de emociones, porque imagino, o sea, tantos meses de trabajo y demás, fue como una combinación de estar cansada, de como el bajón después de toda esa euforia. Y el sentirme como overwhelmed, ¿cómo se dice? Abrumada. Abrumada con todo lo que también tenía ahora por delante al llegar aquí. Entonces, yo, para usar el ejemplo de pasiones, yo diría que algo que me apasiona es tener mi casa ordenada. Es orden, ¿verdad? Dirías, no sé tú, pero que eso no es una pasión mala. No, o sea, no. Yo diría que orden es algo bueno. Claro.
Hasta un punto. Hasta un punto, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo digo, como que la pasión se puede trastornar, donde Claro. ya empieza, Ujú, ahí entra la emoción. ujú, ujú, Me ujú. siento frustrada, airada, Molesta, molesta, triste, y ahora esta pasión de orden eh, interfiere con mis relaciones, el amar a mi prójimo, amar a mis hijos, y toma un lugar que no debería. Ujú, ujú. Y así en general funcionan las pasiones. O sea, Claro. ahora pueden ser pasiones malas también. O sea, Ujú, hay pasiones en sí pecaminosas, pero claro. ese es un caso, por ejemplo, que creo que nos pasa mucho, orden, comodidad, o que los hijos también nos obedezcan. La comida. O sea, todas esas cosas, uno diría, no son malas en sí, Ujú, ujú. pero se convierten en ídolos Así es. y empiezan a dominar nuestras emociones. Y Ujú. si dejamos esos ídolos en sus lugares y no lidiamos con ellos, las emociones se van Claro, a claro. descontrolar. Claro, y bueno, de hecho, el texto nos dice que estas mujeres débiles de Éfeso, claramente dice, fueron extraviadas, o sea, es decir, sus emociones, sus pasiones, sus deseos las llevaron por la dirección equivocada, o sea, ellas fueron extraviadas por esas cosas. Pudieron ser algunas positivas, quizás pudieron haber algunas ser negativas, no sabemos, o sea, entonces vemos aquí que el problema en sí, Sara, entonces no eran las emociones en sí, como tú decías al principio, porque las emociones fueron dadas por Dios, sino ese deseo descontrolado, o sea, las pasiones. Entonces, ¿pudiera eso implicar que nosotras tenemos primero que analizar la pasión o el motivo antes que la emoción? Sí, por ejemplo, también he pensado en algo similar y conversábamos antes de que antes de la caída, todo esto, la voluntad, la mente, las emociones, estaban como unidas, o sea, éramos de un solo sentir. Ujú, ujú. Y íbamos alineadas con el Señor, con el Creador. O sea, todo Todo trabajaba funcionaba. junto, todo funcionaba junto. Y esas pasiones, emociones, todos iban dirigidos al Señor y en obediencia a Él. ¿Qué pasa? La caída y se rompe, se rompe esto. Y ahora la voluntad para acá, las Las emociones emociones para por otro acá. lado. O sea, estamos corrompidas ahora, y hay como este descontrol y ya lo que antes veíamos quizás como una brújula no funciona como brújula. Yo no sé si han visto una brújula que no funciona, Rota. tratando de encontrar el norte, anda como para No, aquí, para allá. como un gusano. Ajá, y así están nuestras emociones ahora. Van para acá, para allá, porque nuestras pasiones ahora están descontroladas, ya no están dirigidas al Señor como fuimos creadas, y ahora están por todos lados y así están nuestras emociones, Ujú. descontroladas. Así que ya no se trata de seguir las emociones como, ay, me están llevando por aquí, ahora por allá, porque ya eso no es una brújula. Pero Ujú. sí, como habla Mary en el capítulo, sí son como un termómetro y como un tablero en un carro, Ujú. Como sí, el tablero del carro. que nos dice, mira, te falta gasolina, o sea, no te está dando direcciones, o sea, no te está diciendo por aquí, por allá, pero sí te está dando, las emociones sirven ahora para mostrarnos, mira, hay un problema, alerta aquí. Eh, Ujú. a veces son cosas tan básicas como necesitas, me ha pasado en estos días, que tenía las emociones eh, por todos lados. Y yo objetivamente debo decir, yo necesito descansar. O sea, yo no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, o sea, cosas tan básicas. A Pero veces, que tienen la capacidad de alterarte completamente. exacto, pero también a veces entonces es más profundo aún.
A veces, ya cuando tratamos de, ok, descansé, comí Comí, bien, dormí. estoy haciendo algún tipo de ejercicio, movimiento, estoy en la palabra, ok, pero si aún hay problemas, hay emociones como descontroladas, quizás hay algo mayor, un ídolo, una pasión que está fuera de lugar. Así que Ujú. esas emociones nos muestran ahora, eso, son como, nos van dirigiendo y si las seguimos podemos encontrar y nos van llevando hasta esa pasión X que Ujú. tenemos que entonces rendir al Señor, Ujú. llevarlo a los pies del Señor y ver, ok, Señor, ¿qué quieres que haga con esto, con esta emoción? Como David hacía en los salmos todo el tiempo. A mí me encantaba cómo David se hablaba todo el Sí, tiempo me encanta. y llevaba todas sus frustraciones, toda su situación, su pecado, todo lo llevaba al A los Señor. pies del Señor, amén. Sara, y entonces, eso me lleva a preguntar, ¿quiere decir entonces que para ser una mujer fuerte, entonces yo tengo que reprimir las pasiones y las emociones? Bueno, para ser una mujer fuerte hay que vivir una vida de rendición y de obediencia. Eso no significa una vida con, sin emociones. Eh, uno, eso es imposible. Y dos, Dios no quiere que vivamos así. Él quiere todo. Él Amén. quiere que lo amemos con alma, mente, corazón, fuerzas, todo. Él quiere todo. Eso incluye nuestras emociones. A veces yo oigo a las personas hablar, especialmente en el ámbito de la adoración, como que la mente, se puede adorar con la mente, pero las emociones son caídas. Y yo digo, bueno, la mente está caída, las emociones están caídas, todo está caído. Y Dios quiere que lo amemos y adoremos con todo. Y quiere redimir cada parte de nuestro ser, Amén. incluyendo las emociones. Así que no se trata de reprimir o ignorar O negar. o negar o tratar de eliminar emociones. Es más, hay emociones como cuando habla de ira santa que tuvo Es Jesús. O sea, exacto. hay emociones que tienen que cuando están alineadas con las emociones de Dios, o Ujú, sea, lo que ujú, hace Dios llorar, lo que hace Dios airarse, lo que hace Dios gozarse, pues qué bueno. ujú, ujú. Pero el problema es cuando esas emociones no están eh, eh, sujetas a la voluntad y la palabra del Señor. Amén, Entonces es amén. reconocer, ok, estas emociones ahora están bajo el efecto de la caída y es como un río que necesita una presa de agua, que es entonces Dios y su verdad absoluta. Y eso entonces mantiene y filtra esas emociones y en vez de estar desbordadas, que hace mucho daño, Ujú. ayuda a controlar y someter esas emociones a lo que es absoluto. O sea, yo Wow. puedo tener un sentimiento y puede ser, y entonces decir, ok, Dios, tengo este sentimiento, me Ujú. siento airada o me siento eh, eh, amargada quizás o me siento descontenta. Ok, ¿qué hago con esto? Y es, yo lo llevo al Señor, lo llevo a su palabra absoluta y digo, ¿qué dice tu palabra sobre esto? Ujú. ¿Qué dice esta emoción de mí? O sea, que si es falta de perdón, eh, si es ira, la pregunta es, no es, ay, tengo que apagar las emociones, pero sí tengo que someterlas al Señor. Claro, claro, no es ¿Qué hago con esta ignorarlas. ira? ¿Qué hago con esta tristeza? Aún, por ejemplo, esta depresión, quizás es una depresión que tengo por situaciones hasta hormonales, pero tu Ujú. palabra aún me dice que me tengo que regocijar en todo momento. ¿Cómo hago eso aún cuando mis emociones no quieren? O Ujú. sea, no lo siento. Ujú. Bueno, lo hago en fe y en obediencia y digo, Señor, Amén. gracias. Y empiezo a Ujú. practicar eso que Dios me está Ujú. pidiendo. Y yo he encontrado que casi siempre, si no siempre, las emociones me siguen. Yo recuerdo que
una vez tuve un momento muy difícil y estaba muy cansada. Fue después de tener creo que mi tercer bebé, y eran 3 bebés en casi 3 años, o sea, eran muy, muy pequeños y estaba muy cansada. Tuve depresión postparto y yo recuerdo que yo decía, ay, como que, ¿por qué Dios no me da como el querer? O sea, ¿por qué no lo Porque no siento? fluye. ¿Por qué no? Sí. Y yo recuerdo que, bueno, fue mi madre que me recordó lo que dice, creo que primero de Pedro, segundo, de que Dios nos ha dado todo en cuanto consideran en la vida la piedad. Amén. Y era como, no, no es sentirlo, es que yo tengo que creer en fe que Dios me ha dado todo lo que necesito. Exacto. Para vivir una vida que le honra y obedecerlo en esto. Entonces se da ese paso de fe sin las emociones en ese momento, pero por la gracia de Dios he encontrado que diría que siempre realmente, a veces más rápido que tarde. Que tarde, y a veces dura un tiempo. Cuando yo actúo en fe y en obediencia y rindo esta emoción y confío en su poder, en su espíritu y no en mis fuerzas y mis ganas, las emociones siguen y el contentamiento sigue y es igual como con la gratitud, o sea, claro. se practica. Cuando yo estuve pasando por esto, después de comprar la casa también tuve como un bajón emocional porque fue como bien intenso todo el proceso y yo hasta me sentía culpable porque dije, Señor, ¿por qué me siento como triste? Si nos has dado tanto y respondiste tantas oraciones y tuve que practicar, ¿no, Sara? Vamos a pensar, ¿cuáles son todas las razones que tú tienes que estar agradecida? Amén, amén. Y yo veía como esa nube como que se levantaba al agradecer al Señor por todo lo que Él había hecho. Amén. Así que no se trata al final de olvidarse de las emociones, de negarlas, de reprimirlas, pero que las emociones te obedezcan a ti. Exacto. No tú a mí me encantó, Sara, lo que decías, los dos ejemplos que pusiste, el del tablero del carro y el de la presa, la represa. Y me encanta por eso, o sea, porque realmente es como tú dices, las emociones nos están indicando que hay algo más, o sea, eso que tú decías, que está produciendo esa tristeza en mí, que está produciendo esta falta de contentamiento o esta falta de agradecimiento, o sea, esa ira o esa molestia o lo que sea nos está dando una señal de que hay algo que tenemos que ver y como tú dices, es racionalmente lo que tenemos que hacer. Y el libro dice que una frase de Randy Alcorn, y me gusta, que dice, las emociones son parte de nuestra humanidad creada por Dios, no un bagaje pecaminoso que debe destruirse, porque tristemente en círculos cristianos, o sea, eso es lo que se nos ha dicho muchas veces, no, tú no puedes, tienes que controlarte, no puedes llorar, no puedes, o sea, no, o sea, las emociones, como tú dices, es algo que están ahí, Dios las puso ahí, y nosotros tenemos que saber cómo entonces, bajo la verdad de Dios, poder encauzarla. Entonces, la tarea de nuestras emociones es muy diferente, como tú dices, a la tarea de la mente y a la tarea de la voluntad, que anden cada uno por su lado, bueno, sí, pero cada uno tiene un rol. Entonces, si eso es cierto, definitivamente, o sea, tiene un impacto en ellas. O sea, la palabra de Dios tiene que tener un impacto en las tres. Cristo, como tú decías, murió para redimir cada aspecto de nuestras vidas, y las emociones no están fuera del alcance de Cristo ni de su obra en la cruz. Tal como tú decías, Cristo mostró emociones. El salmista, los salmos están llenos de todo tipo, de una gama de todas las emociones que nosotros podemos sentir, porque hay hasta los salmos imprecatorios que andan por ahí, o sea, están todas ahí. Entonces no podemos decir que no,
hay que reprimir las emociones, para nada. Y algo importante es que el evangelio le regresa a nuestras almas el equilibrio que nosotros necesitamos, porque yo creo que esa es la palabra clave aquí, que nosotros necesitamos es desarrollar ese equilibrio, como tú decías, no, Sara, o sea, espérate, vamos a pensar cuáles son todas las cosas buenas, porque es tan fácil irnos por eso. Y como te digo, hay también es, exacto, el río, ¿no? Y te vas con una cosita, o sea, con lo más insignificante, pero entonces tú olvidas todo. Por eso dice el Salmo 103, o sea, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Pero la pregunta que viene aquí, ok, necesitamos equilibrio, perfecto, eso ya lo entendimos, pero, y ese debe ser nuestro enfoque, pero la pregunta es, ¿cómo nosotras logramos ese equilibrio? O sea, ¿cómo se llega a ese punto de tener ese equilibrio ideal para poder controlar nuestras Sí, yo creo emociones que el equilibrio ideal no se va a alcanzar de en este este lado? lado. Sí. Yo por mucho tiempo, ay, mira, el balance no se va a encontrar en este lado de la... Pero eso es bueno que pero eso es bueno que lo tengamos en cuenta porque Ujú. también es una mentira, o sea, es otras mentiras. Primero de las mentiras que vimos fue que las emociones son malas, pero también podemos, no, se va a conseguir el balance, sí, pero existe ese balance, o sea, hay algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, y como dice Mary, y cuando cita a Pablo, que hay una guerra adentro de nosotras. Esas pasiones, como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. O sea, después de la caída existe una guerra y Así esa es. guerra no va a desaparecer de este lado de la eternidad. Cristo ya ganó la victoria. Y tenemos victoria en Él y somos aceptadas, justificadas en Él, pero Él nos está santificando y esa carne caída que todavía tenemos batalla todos los días. Y Satanás también, nuestro enemigo externo, Ujú. trata también de hablarnos mentira y decir, sí, ay, sí, te sientes así, pues entonces sí, haz eso, o sigue tú, Tú vaya sigue por tus él. emociones, haz lo que te haga, sigue tu corazón. Exacto, pues es por un Ujú. barranco nos lleva al corazón, o aún si uno sigue el corazón, un día quiere algo y otro día quiere otra cosa, porque aún el corazón, como dice Jeremías, es engañoso. Vamos a parecer una veleta. Entonces, a mí me encantó lo que hablaba, como Mary al final del capítulo fue muy práctica, como por unos pasos, y también he leído en otros libros cosas similares, Ujú. y quisiera ir por esos puntos porque siento que son de muchísima ayuda como en eso, de encontrar el balance en un sentido, pero más bien quizás decir en batallar, esa Ujú, batalla de ujú. todos los días se ve así y yo lo he podido practicar también y ha sido de mucha ayuda para mí. Y lo primero que ella habla es de evaluar, o sea, ok, tengo estas emociones, vamos a evaluarlas, vamos a ponerle nombre. ¿Qué siento realmente? Esta tristeza que es amargura, me siento quizás, es envidia que estoy sintiendo, o es codicia quizás, o sea, vamos a ponerle nombre bien a qué estamos sintiendo. Por ejemplo, o tuve una pelea con mi esposo y me siento airada, bueno, pero ¿por qué? ¿De dónde sale esa ira? ¿Fue mi orgullo que fue Herido. herido o quizás no me siento amada? Que también es una pasión en un sentido, un deseo Claro, genuino, claro, claro. pero cuando lo buscamos horizontalmente, nos va a dar muchas emociones Ujú, de ira y de tristeza porque horizontalmente no pueden ser ujú, llenadas esas pasiones y deseos. ujú, Así que ese primer paso es evaluar, ponerle nombre y sentarme con el Señor. Ok, ¿qué siento? ¿Por qué me siento así? Señor, ayúdame, dame discernimiento, escudriña mi corazón, a ver si hay camino de perversidad en así mí, es. y evaluar. Entonces, lo siguiente que diría es, entonces, sigue esas emociones que va
en la mano de la mano con evaluar, sigue esas emociones a esas pasiones. O sea, ¿qué pasiones quizás tengo que están fuera de orden, que están causando estas emociones desordenadas? ¿Qué expectativas y deseos quizás tengo que estoy buscando llenarlas de maneras insatisfactorias o pecaminosas o que O no, anhelos que no tengo. que exacto, que de nuevo horizontalmente no voy a llenar? Entonces, 3, predícate, como el salmista, como vemos tanto en la palabra de Dios, háblale verdad. Háblate verdad. Informa tu mente, tus emociones. Usa esa presa, o sea, de verdad objetiva y absoluta contra esas emociones subjetivas y que siempre andan por todos lados. Ese es tu norte. Esa brújula de las emociones está rota. Este es tu norte. Predícate esta verdad. Háblale verdad a tus emociones y entonces siguiente, obedece. Obedece. Ya cuando te predicaste, ya cuando sabes la verdad, muchas veces hay un paso que obedece y hazlo sin la emoción. Sí, aunque la emoción no esté, claro, racionalmente. obedece. O sea, somete esa voluntad al Señor y obedece lo que sea que te está pidiendo. Y por último, yo diría que es lo más importante, porque creo que con esto todo lo demás se resuelve en un sentido. Y el pastor John Piper decía mucho esto también, que para combatir una pasión hay que reemplazarlo con una pasión mayor. Wow. Y en la vida cristiana es así. O sea, Dios no nos quiere salvar y solo hacernos morales o como sanar mis emociones y ya, o ganar esta batalla contra la ira. No se trata de todos los días, ay, hoy no tuve ira, o hoy vencí como esta tristeza que tenía, o no, o sea, se trata de estas emociones desbordarse en el Señor. Ok, O sea, claro. encontrar su gozo, esa plenitud, todos esos deseos y pasiones encuentran su satisfacción en Jesús, en Amén, el amén, Señor. Para eso fuimos creados y para eso tenemos emociones. amén. Para amar al Señor y para amar a nuestro prójimo. Ujú. Entonces, sobre todas estas cosas, o sea, está, por ejemplo, lo negativo, que es evaluar, predicar, obedecer como contra esto que estoy sintiendo. Pero está lo más importante, aunque es lo que estoy persiguiendo realmente activamente. Amén, Porque amén. quizás yo tengo una pasión, como tú mencionas, la comida o quizás el dinero y al final eso es algo que estoy buscando llenar con Ujú. estas cosas. Entonces yo necesito reemplazarlo por lo único que me va a satisfacer. Mientras más nos acercamos al Señor, mientras más estamos con Jesús a sus pies en comunión con Él, todas las emociones, y Mary lo dice también así, todo esto va a ir cayendo en su lugar. Así es. Es como el Señor, este proceso de santificación y de acercarnos a Él, es como que Él, esto de la voluntad, la mente, las emociones, que cuando estamos caminando de cerca con Él y con el poder del Espíritu Santo, como que los va redimiendo, o sea, los va uniendo y uniendo con Él. Y ahora como que trabajan bien y van con Él. Pero eso es solo cuando estamos Amén. caminando en comunión con Él, en su palabra, en su verdad, en comunidad, con hermanas, en la fe. O sea, Ujú. es en eso que el Señor nos va ayudando a vivir como de una sola mente y corazón Exacto. en Él. Así que más que todo, yo diría eso. ¿Qué estás persiguiendo activamente? Ujú, ujú. Si no es el Señor, por eso probablemente tus emociones están fuera de orden.
porque Exacto. todo eso demás, todas esas pasiones, cuando yo busco esa satisfacción en que mis hijos hagan lo que les diga y que mi casa esté en orden y que tengamos todo lo que necesitamos o tengo ese trabajo que quiero o tal cosa, Ujú. todo eso nos va a decepcionar, nos va a defraudar. Y es como decía una vez, leí Paul Tripp, Ujú. decía que cuando tú pones tu esperanza en algo inconsistente, así va a estar tus emociones. O sea, Wow. tú vas a vivir así, Es una porque montaña tu rusa. esperanza está puesta, esas pasiones, esos afectos y anhelos están puestos sobre cosas inconsistentes, que no cumplen, que un día sí, un día no. Eh, pero cuando uno pone su esperanza, su pasión, su amor y emoción hacia el Señor, que Ujú. es perfecto y consistente, ahí es que podemos vivir con gozo, con satisfacción y con nuestras emociones trabajando y en orden. Ujú. Eh, Ujú. Sara, y yo te escuchaba y pensaba, o sea, entre todas las emociones que tú mencionabas, sabemos que hay emociones alegres, ¿verdad? Y hay emociones tristes, pero por naturaleza, y siempre preferimos las primeras, siempre queremos las emociones alegres, quisiéramos siempre tener, como tú dices, quiero tener siempre el gozo, la paz, o sea, todo eso, o sea, las mariposas y flores, siempre quisiéramos eso, pero de este lado de la gloria también vamos a tener de lo otro, pero siento que a veces nosotras si siento esto, por ejemplo, si me siento triste, si me siento triste, sobre todo más con nada con la tristeza, yo creo que es con quien se da esa lucha, pensamos como entonces que algo está mal en mí. O sea, por ejemplo, tú decías, Señor, pero ¿por qué yo me siento así? Si yo debería estar gozosa por todo lo que tú me has dado, pero te dicen, si tú eres cristiano, tú deberías estar feliz, o te dicen, ¿dónde está tu gozo? ¿O dónde está? O sea, esas son cosas que hemos escuchado, quizás uno mismo las ha dicho a otras personas, pero mi pregunta entonces, ¿qué hacemos cuando hay emociones tristes? Porque no podemos negar su existencia, o sea, hay emociones tristes. Tú mencionabas, por ejemplo, cuando tú tuviste una depresión postparto, o sea, van a haber múltiples cosas, no vamos a entrar en todas las emociones tristes, pero ¿qué hacemos cuando hay una emoción triste? O sea, ¿qué hacemos cuando el dolor llega a nuestra vida? Y va a llegar de alguna manera u otra. Vamos a enfrentar dolor de este lado de la gloria. Entonces, ¿qué hacemos en esos momentos con las emociones tristes? Sabes que escuchándote pensaba que aún a veces las emociones felices o buenas, que diríamos que son buenas, pueden indicar problemas en nosotros y pueden ser malas, porque el que yo esté feliz en un momento no dice que yo estoy bien. Ujú. Muchas veces estoy gozándome en cosas que no son buenas y muchas veces mis tristezas pueden ser de Dios y muy buenas y muy conforme a su corazón, porque ya sea estoy lamentando, arrepentiéndome por pecado en mi vida, o quizás Ujú. estoy lamentándome como los profetas al ver pecado a mi alrededor o situaciones en el mundo. O sea, ahora Ujú. con todo esto de COVID y demás, es natural y es bueno estar tristes. Claro. Eso es algo santo realmente. Y así que no es como que hay emociones buenas y malas, hay emociones que necesitamos, o sea, como decía al principio, es alinearnos con el corazón de Dios, Amén. Amén. gozarnos con lo que Él se goza, entristecernos con lo que Él se entristece. Eh, Así que no siempre la felicidad es buena y no siempre la tristeza es mala. La realidad es que hay, como dice Eclesiastes, un tiempo para todo, para reír y llorar, hay un tiempo para todo, aún muchos encuentran consuelo en el pasaje que dice que Jesús lloró, él aún sabiendo todas las cosas, sabiendo que iba a levantar a Lázaro entre Aún los así muertos, lloro. aún así lloró y tuvo compasión de Marta y María, sintió tristeza
Sí, lloró por Jerusalén. También. O sea que las emociones, de nuevo, son buenas y vienen de Dios. Amén. Lo que no queremos es que ninguna emoción nos arrope o nos quite la objetividad, o por ejemplo, que las emociones a Jesús lo hubiera impedido a cumplir el propósito por el cual él vino. Por ejemplo, lloró por Jerusalén, entonces dice, ay no, ya no quiero hacer esto. O sea, o ya, o no, no debo traer juicio sobre tal persona. O sea, eso al final hay que someter esas cosas al Señor, pero es bueno sentir alegría, aún lo que decía Pablo, que traduce, porque se me olvida en español, pero que dice que estaba sorrowful, yet always rejoicing. Que estaba, ¿cómo fue? Sorrowful. Sorrowful, yet always rejoicing. Angustiado, pero gozoso. Sí, algo así va. Triste, sí, triste, pero sí, ustedes me entendieron eso. Tengo que recordar el pasaje exactamente, pero... Debe ser filipense. Creo que estaba en Corintios, pero... Disculpe, no dije nada. Pero nada, el punto era eso, que esa es la vida del cristiano. Exacto. Hay una tristeza que vamos a sentir muchas veces, por periodos muy largos, porque la realidad es que vivimos en un mundo caído. Amén. Con mucho pecado, muchas pruebas, mucho dolor. Así es, y cada vez va a ser peor. Es una realidad, así que estaríamos locos. Habría algo malo con nosotros si no nos sintiéramos tristes al ver lo que está pasando en Afganistán. No, o sea, todas estas cosas traen dolor y tristeza y lágrimas y angustia. O sea, esos son emociones reales y buenas que Dios nos hizo a su imagen. Y cuando lloramos con el que llora, estamos siendo como Él nos creó. Amén, amén. Entonces, pero también nos llama a gozarnos con los que gozan, nos llama regocíjense en todo momento. ¿Qué significa eso? Bueno, porque en cada momento yo tengo un Dios que es soberano, yo tengo un Dios que está sobre todas estas cosas, que está cumpliendo su plan. O sea, yo tengo que traerme la verdad de todas las razones que en Cristo tengo la victoria, y Él ganó ya la victoria sobre este mundo y la caída y todo el dolor, y ya en un futuro, en la eternidad, no habrán lágrimas, ni muerte, ni dolor. O sea, cuando yo pienso en esas cosas, en esas realidades divinas, yo me puedo regocijar. Pero es como dice Pablo, que yo estoy angustiado, pero al mismo tiempo regocijándome aún en medio de ese dolor, en ese, eso es vivir en este mundo. Nos jala, o sea, la caída y el cielo, o sea, nos está siempre batallando dentro de nosotros, y así eso va a traer un montón de emociones diferentes. Y me gustó mucho, Sara, lo que tú explicabas sobre las emociones, y por eso es que pueden ser engañosas. O sea, a veces pensamos que lo que tú dices con la tristeza, y a veces yo puedo estar contenta, pero a veces es porque estoy en mi pecado, es porque tal vez quizás conseguí ese deseo. Entonces, una vez más, esa es la importancia de nosotras, analizar las emociones, no solamente las emociones malas, que es las que tendemos a ver, sino también todas. O sea, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y a mí me gusta porque, voy a leer la autora dice que a causa del pecado, nosotras estamos emocionalmente dañadas. Y es por eso que nosotras necesitamos del Señor, de su palabra. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída. Y cuando venimos a Cristo, Él entonces comienza a poner todo en orden. Las emociones, como hemos visto, les proporcionan a nuestra mente una información y una perspectiva valiosísima. Entonces ella dice, vuelvo y menciono que Sara lo mencionó al principio, que las emociones están destinadas a ser como ese tablero del carro. O sea,
¿Cómo está funcionando tu motor? ¿Tienes poca gasolina? ¿No tienes gasolina? ¿Tienes que echar gasolina? ¿La puerta está abierta? ¿Te abrochaste el cinturón? Hay unos carros que gritan hasta que tú no te pones el cinturón, me desesperan. Pero esos son una serie de carros que te gritan, o sea, y se prende me desespera, pero en fin. O sea, ese tipo de cosas te hace estar alerta, te hace que tú veas, o sea, te dice qué tú tienes que hacer, pero ninguna conduce en el auto. La que conducimos el auto, o sea, en este caso somos nosotros, o sea, somos nosotros las que estamos detrás de ese volante y se supone que alguien debe estar en el control. Entonces, si yo soy la que estoy conduciendo, o sea, yo debo o pasarle el guión, el guía al Señor y entregarle, como tú decías eso, y permitir que Él dirija. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero yo no puedo porque si imagínate, o sea, con el pi, pi, pi del carro, hace algo, es eso, que, o sea, tú no puedes ignorar un ruido que tiene el carro, no puedes ignorarlo. Entonces, de igual manera, nosotras no podemos ignorar las emociones y como tú decías, tampoco dejarla que rueden. Entonces, Sara, básicamente una mujer espiritualmente fuerte sería una mujer que sabe manejar sus emociones. Eso es lo que más o menos entendemos. Entonces, ¿es posible llegar ahí? ¿Tú crees que es posible que nosotras podamos llegar a ser mujeres espiritualmente fuertes de este lado de la gloria? ¿Es posible? Espiritualmente fuertes, sí. Espiritualmente perfectas, no. Gracias. Gracias. Podemos aprender a manejar bien, pero nunca perfectamente, pero solo me llega a la mente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. No, yo en mis fuerzas, no, si es por mí me voy por ahí, por el barranco en el carro, pero cuando caminamos de cerca en comunión con Dios, como decía hace un rato, la meta al final no puede ser controlar las emociones. O sea, como meta final. No puede ser, quiero controlar mis emociones. O sea, no. No va a funcionar, te vas a frustrar todos los días. Al final de cada día vas a decir, ay, no lo hice hoy. Ay, me frustré. Sí, porque entonces te cargas más. Ajá. Al final se trata de estar caminando todos los días. Amén. Arraigadas en el Señor, en su palabra, en oración constante, en dependencia. Es, en un sentido, como tú decías hace un rato, ni siquiera manejar yo, es de pasarlo al Señor. Maneja este carro, sí, porque si es por mí, no le hago caso a nada, al tablero. O me entretengo como yo, a ver, ¿dónde que le está sonando y me pierdo? Sí, todas tenemos nuestras debilidades, los pecados favoritos en un sentido. Algunas quizá verán, ay, me falta gasolina, pero ay, quiero llegar ahí, no me importa, y sigo. O sea, todos tenemos nuestras luchas y hasta que no rindamos eso al Señor día a día, y es día a día, amén, instante a instante, no podremos ser mujeres fuertes. Amén. Ser fuertes en el Señor. Es en el Señor que somos fuertes. Exacto. No en nosotras mismas. Sí. Sara, para irse, dime. Una cosa última, solo para las que, ya que no dijimos bien el versículo, es 2 Corintios 6:10. Gracias. Que dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. Amén. Gracias. Y para ir cerrando, Sara, voy a cerrar con una parte que dice el autor y dice, que es lo que resume lo que hemos hablado, dice, le damos gloria a Dios cuando nuestros sentimientos y deseos se alinean con los de Él y cuando corremos en su búsqueda para que nos ayude cada vez que nos damos cuenta de que no es así. Y era lo que tú decías, es buscar lo mayor, o sea, aún mis emociones, aún todo debe dar gloria a Dios. Y cuando no tan así, entonces, óyeme, es que nos digan, no estás haciéndolo, no estás buscando y no estás viviendo para la gloria de Dios. Sara, ¿tú quisieras darnos algunos consejos finales, alguna recomendación final, palabras de ánimo?
Yo creo que ya todo lo que podría decir ya lo he dicho en cuanto a eso de buscar al Señor sobre todas las Amén. cosas. Amén. Para mí, realmente, para ser muy honesta, yo, cuando se trata de, por ejemplo, mi devocional, de tiempo de quietud con el Señor, cuando era más joven, yo siempre lo veía como algo como, ay, lo tengo que hacer, era como una carga, pero Ujú. hoy en día realmente me he dado cuenta que no, no es para nada una carga, es más bien cuando no lo hago, no me siento culpable, pero sí siento la falta que me hace. Y es increíble la Sara que existe sin ese tiempo con el Señor, sin esa intimidad, sin el poder del Espíritu Santo obrando. Esa Sara versus la Sara en comunión, controlada por el Tú eres Espíritu como el Santo. muñequito de intensamente el rojo. Te digo, o sea, es una necesidad. Así es, así es. Entonces, más que nada, yo diría eso, de que no se convierte ahora en, tengo que ser así, ahora no puedo, esta emoción. O sea, es natural que tengamos pasiones descontroladas, somos pecadoras, Ujú, ujú, caídas, ujú. dañadas, pero aún así Dios nos ha creado con emociones de Amén. pasión, pero al final se trata de que esas pasiones, todo lo encontremos en Él. Amén. Así Amén. que búscalo, persíguelo, Amén. sobre Amén. todas las cosas. Amén. Y bueno, Sara, sabes que siempre tenemos una verdad en la cual tenemos que estar arraigadas y la verdad de esta semana se encuentra en segunda de Timoteo 2, los versículos del 22 al 24 que dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. O sea, que busquemos siempre esas emociones y como tú dices, buscar estar siempre arraigadas en el Señor. Sara, te quiero pedir por favor que ores para cerrar este tiempo y dar por concluido nuestro programa del día de hoy. Okay. Señor, venimos ante ti para primero darte gracias por cómo tú nos creaste, por crearnos a tu imagen, crearnos con una voluntad, con mente, con corazón, con emociones que sienten. Nos creaste como tú, para ser como tú. Así que te doy gracias por eso. Te doy gracias que podemos sentir. Eh, eh, Eso es realmente es una bendición. Pero reconocemos, Señor, que por la caída, por el pecado que existe en nuestros corazones, esas emociones, esos sentimientos pueden a veces dar como olas contra nosotras y llevarnos de aquí para allá. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, por la verdad de tu palabra, eh, mientras nos arraigamos en ti. Ayúdanos, Señor, a someter esas emociones a ti, a llevar todas esas emociones a tus pies y estar dispuestas a obedecer y confiar en ti con esas pasiones y deseos, esos anhelos, que podamos llevarlas a la cruz eh, y seguirte, Señor. Que tú seas nuestra meta mayor, que podamos perseguirte a ti y no esas diversas pasiones, que tú seas nuestra pasión y que todo nuestro gozo y plenitud pueda ser encontrada en ti, Señor. Ayúdanos en la batalla del día a día, esa batalla interior, esa batalla contra el enemigo que quiere que las emociones nos gobiernen y nos dirigen y nos alejen de ti. Ayúdanos, Señor, a batallar con tu verdad y por tu espíritu en Jesús, en la victoria que ya Él ganó.
por nosotras. Ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor, y someter esas emociones a ti, Señor, para así poder ser mujeres fuertes, firmes, que no son llevadas de aquí para allá, pero que son, que te dan gloria a ti en todo, y muestran al mundo quién eres, ya sea en momentos tristes o felices, de gozo, que podamos reflejar tu corazón, que podamos alegrarnos con las cosas que te traen gozo, que podamos entristecernos con las cosas que te hacen llorar a ti, Señor. Haznos como tú, Señor. Que cada día mientras te contemplamos, Señor, tú nos hagas más a tu imagen. Ayúdanos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Gracias, Sara. Y bueno, el recurso recomendado esta semana sigue siendo el libro La verdadera fortaleza, que es el libro que estamos leyendo, así que ya saben, aquellas que puedan adquirirlo, es un buen recurso. Y bueno, invitarlas a que nos veamos el próximo viernes, donde vamos a continuar con el siguiente hábito de este libro, que es, ya les voy a decir cómo se llama, no me acuerdo. Es el hábito número 5 y se llama Pase del dicho al hecho. Así que ya hemos visto emociones, confesión, entonces ahora vamos a pasar del dicho, sí, ahora vamos a ponerlo en práctica. Así que nada, nos vemos la próxima semana aquí en Arraigadas. Sara, un gusto tenerte por aquí, te mando un abrazo y bueno, que nada, que siga bien lo de la mudanza y todo los arreglos que hay que hacer por allá. Bueno, oraremos por tus emociones en estos días. Bueno, bye.